Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, una vez más les damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, guía de estudio en mano. Bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes nuestro tema para este día. Avanzamos en la semana y hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema titulado Jesús y los niños. Una buena propuesta de estudio, Jesús y los niños. Nuestro saludo también cordial, afectuoso y dando la bienvenida a nuestro compañero de estudio, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros analizando los diferentes temas que estamos viendo en esta semana. Pastor Machuca, muchas bendiciones, que Dios le cuide siempre. Amén, amén. Qué bueno es encontrarnos en este día y ver el tópico que nos ocupa hoy, Jesús y los niños. ¿Qué nos enseñará la lección en este día? Vamos a pedir a Dios que nos ilumine y que nos reafirme y confirme en el contenido que nos brindará su palabra en este día que nos toca estudiar esta lección. Oramos. Padre nuestro, en este momento queremos presentarte a cada uno de nuestros niños y niñas. Rogarte, oh Dios, que puedan seguir creciendo en gracia y sabiduría, en estatura para con Dios y los hombres. Que cada uno de nosotros pueda cumplir con ese rol y que al estudiar esta lección podamos ver cómo debemos ser nosotros, estar dispuestos a ser guiados, orientados, para poder ver realmente cómo se aplica esto a el reino de los cielos al cual estamos llamados a pertenecer y a entrar en él. Gracias, Señor, porque sabemos que el contenido será para bendición nuestra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día. Jesús y los niños. De entrada quisiéramos compartir con ustedes la lectura de Marcos 10, 13 al 16. Marcos 10, versículos del 13 hasta el 16. Y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Así nos dice Marcos 10, 13 al 16. Noten ustedes que en este tipo de lectura necesitamos transportarnos directamente a aquellos tiempos. Realmente para el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tener un hijo era algo muy deseado. Debido a la misma forma, a la misma práctica del tipo de medicina y cuidado de salud que se tenía para aquellos tiempos, era muy riesgoso para una mujer el proceso de dar a luz. A pesar de que algunas de las culturas, de los medios que se empleaban a través de los remedios naturales, a través de amuletos, a través de diferentes cosas que se usaban para que la mujer pudiese completar su proceso de una manera completa y sin mayores contratiempos. Era muy deseado tener hijos, específicamente que sea un niño. Un niño porque a través del niño, la misma forma como estaba compuesta la sociedad, le daba más preponderancia e influencia a un varón que a una mujer. En este caso, ver un niño también podría ser transportado el interés a que a través de un niño podría venir la descendencia, podría venir el Mesías, el cual se esperaba con ansias para aquellos tiempos. Aunque los niños
tenían a la vez un estatus social bajo, ya para estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. En el mundo grecorromano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Lamentablemente, este tipo de práctica llevaba a que el ser humano no tomara en cuenta lo que Dios quería para los niños. ¿Usted se imagina el trato de los discípulos de Cristo? Las personas que habían escuchado acerca del amor de Cristo, cómo trataba con la gente, con el necesitado, con la viuda, con los enfermos, y que ahora quizás un grupo de mujeres y de personas van a llevar los niños allí donde Jesús está para que pronuncie bendición sobre ella, y la resistencia que pusieron un grupo de personas para que no llegaran esos niños a la presencia de Cristo. A mí me resulta bastante extraño que los discípulos no hayan asimilado una lección de amor de Cristo. Estamos hablando que Cristo está instruyendo a los discípulos y le daba la oportunidad para que ellos obraran conforme a lo que tenían en su corazón, y eso era lo que ellos eran: personas duras, toscas, que no tuvieron compasión quizás de una madre que quería llevar a su hijo a Cristo para recibir esa bendición. Y Pastor Machuca y amigos oyentes, este servidor piensa, una vez leí a un autor donde decía que la indignación de Cristo fue tan, pero tan grande cuando él pensó en lo siguiente: cuando allá en Egipto el niño Moisés lo dejaron a expensa de la suerte, uno diría, cuando lo colocaron en una cesta, y allí Dios obró un milagro para que ese niño pudiese recibir la protección aún de su propia madre. O pensar cuántos niños murieron allí en la aldea de Belén cuando se decretó que todos los niños debían morir porque se andaba detrás de nuestro Señor Jesucristo, y cuando el mismo Jesús, sus padres tuvieron que salir con él a abandonar su ciudad donde estaba por el decreto que había de Herodes, que los niños tenían que morir, y José y María tuvieron que salir corriendo de esta ciudad para que Jesús no fuera asesinado. Y ahora, quizás es recordando esas escenas, al haberla estudiado, recordando precisamente lo que enseñaba las Escrituras del interés que Dios tenía por los niños, ver con indignación que los discípulos impedían que los niños llegaran allí. Entonces es cuando se produce esa gran bendición. Dejen que los niños lleguen a mí y no se lo impidan, porque de los tales como de los tales es el reino de los cielos. Ciertamente los discípulos se equivocaron con este trato. Ellos no consideraban que eso era muy importante, como para dedicar tiempo a tomar los niños, bendecirlos. Ellos se olvidaron de lo que sucedió en Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. El texto bíblico arroja luz al respecto, diciendo que el Señor tomaba a los niños. Dice: el que recibe un niño en mi nombre, como me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, que había una bendición tan grande en este elemento que los discípulos se olvidaron de él y no lo tomaron en cuenta ahora en la opinión o en el interés que tenían en esta segunda parte, que es donde se menciona este tipo de episodio. El poder Jesús detenerse y sentirse indignado, así como usted lo ha presentado, lo veremos entonces en el Evangelio de Marcos, cómo Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente, y es muy claro el punto, porque nos ilustra el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. El Señor tenía tiempo y valoraba esto, porque de los que son como los niños es el reino de los cielos. Es decir, la actitud de un niño de ser guiado, de ser enseñado, de estar disponible a pesar de cómo a veces lo tratamos,
debe ser también para nosotros un punto en el cual nos lleve a la reflexión. Porque como adultos no queremos que nadie nos diga nada. Como adultos no queremos que nadie nos enseñe nada. Y el orgullo y el ego toman lugar en nosotros y muchas veces, por no actuar como un niño, dejamos que el enemigo tome control en nuestras vidas y no tener un efectivo resultado en una vida práctica cristiana. Eso es muy importante. ¿Sabe? Quizá alguien preguntará, bueno, pero ¿y quiénes fueron los que llevaron a esos niños? Las madres llevaban a sus niños allí para que Jesús pronunciara bendición. En tiempo de Cristo, esas madres llevaban a sus hijos para que le impusiese las manos y los bendijese. Así manifestaban ellas su fe en Jesús y el intenso anhelo de ese corazón, de esa madre que deseaba que Jesús pronunciase algún tipo de bendición por el bienestar presente y futuro de esos pequeñuelos confiados a su cuidado. Mientras las madres recorrían el camino polvoriento y se acercaban al Salvador, él veía sus lágrimas, señores, cómo sus labios temblorosos elevaban una oración en silencio en favor de los niños. El Señor escuchó las palabras de reprensión que se pronunciaban allí en ese lugar los discípulos y prestamente anuló la orden de ellos. Su gran corazón, rebosante de amor, estaba abierto para recibir a los niños. A veces me sorprende con la dureza en que en algunas iglesias tratan a los niños porque quizás hay un poquito más de ruido de lo acostumbrado y entonces personas rudas no desean que los niños estén allí. Señores, miremos el ejemplo de Jesús cuando las madres llevaron a esos niños, cuando dije, dejen que ellos lleguen. A uno tras otro tomó Jesús en sus brazos, los bendijo en ese momento mientras que un pequeñuelo reclinado contra su pecho dormía profundamente. ¡Qué cuadro tan maravilloso! Jesús dirigió a las madres palabras de aliento referentes a su obra y cuánto alivió esos ánimos que podrían estar por el suelo. Con cuánto gozo se espaciaban ellas en la bondad y la misericordia de Jesús al recordarle aquella memorable ocasión. Las misericordiosas palabras de él habían quitado la carga que les oprimía y les habían infundido nueva esperanza y valor, sencillamente porque él era la esperanza de vida para las madres, pero también sabía que esos niños podrían llegar a ser, con ese potencial que tiene un niño, un joven, podía llegar a ser un gran hombre de Dios, y por eso Jesús trató con tanta bondad a las madres y a los niños que llevaron para que recibieran esa gran bendición del cielo. Los que de los malos ejemplos que dan los adultos no han aprendido los pecados de la duda y la desobediencia. Específicamente decimos esto en palabras de la actitud que debemos adoptar. Aquí Jesús, cuando ve y da el ejemplo de cómo recibir el reino de los cielos como niños, Jesús presenta a un niño como un modelo, y la sencilla confianza y la amante obediencia de un niño representan rasgos de carácter de gran valor que el reino de los cielos tiene y da. Y nosotros solo lo recibiremos si actuamos tal cual. Ser guiados, confiar en Dios. La sencilla confianza en Dios marca la diferencia en una vida cristiana. Y ese cristianismo práctico que necesitamos puede salvarse y elevarse de una manera más notable cuando nosotros podemos confiar de esa manera en Dios. Eso no significa, Pastor Machuca, como me he encontrado con tanta gente en diferentes iglesias y dicen, bueno, ante una inmadurez de parte de muchos feligreses, dicen, no, yo actúo así porque la Biblia dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. No está hablando de una inmadurez que un adulto puede exhibir en términos de comportamiento. Repita eso nuevamente. No, es definitiva. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero me he encontrado... Por eso mismo le digo que lo repita, porque es tan extraño a veces que uno encuentre ciertas cosas de esa manera. Sí, porque son personas muy inmaduras y entonces tienen un comportamiento inadecuado en la iglesia que parecen
niños en cuanto a su comportamiento, pero no quiere decir que un comportamiento de inmadurez pueda ser comparado con lo que Jesús dijo allí. Y usted ha estado haciendo un énfasis que me ha gustado mucho. El énfasis es en la sencillez y el poco resentimiento que puede tener un niño cuando se le corrige. A eso se está refiriendo. Una actitud como un niño en términos espirituales es lo que el Señor persigue en estos días. De manera que cuando el Señor Jesucristo, quien es la majestad del cielo, dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús no envía a los niños a los rabinos, no los manda a los fariseos, porque sabe que esos hombres le enseñarán a rechazar a su mejor amigo. Obraron bien las madres que llevaron a Jesús a sus hijos. Conduzcan a Cristo a sus hijos las madres en el día de hoy. Tomen a los niños en sus brazos, los ministros del Evangelio, y pronuncien bendiciones en el nombre de Jesús. Dirijan palabras del más tierno amor a aquellos pequeñuelos que están dentro de nuestro medio, en nuestras iglesias, porque Jesús alzó en sus brazos los corderos del rebaño y los bendijo, y de seguro que fue una gran bendición la que se produjo en aquel entonces cuando Jesús dijo que le llevaron los niños y no se lo impidan, porque de los tales, o como los tales, debe ser la persona para heredar el reino de los cielos. Aquí el énfasis en la expresión o la palabra que se escribió, esta palabra en el versículo anterior es presentada en griego, como bien se escribió, dejomai, quiere decir recibir, quiere decir apoderarse de algo o recibir de una manera fácilmente la información o considerarla como verdadera, recibir, aceptar, creer, aceptar amablemente la presencia de alguien, acoger. Es a eso que Jesús se refiere cuando hace referencia a recibir los niños. Nosotros necesitamos apoderarnos de ese tipo de conducta que es necesario que mostremos como cristianos. No como superiores, no como aquello que subyugamos o esclavizamos o pretendemos hacerlo. En definitiva, en resumen, podemos entrar en el reino de Dios si aceptamos la buena noticia acerca de Él, si la recibimos, si las creemos como nuevas de gran gozo y de alegría y de salvación para nosotros. Realmente habrá llegado la salvación a nuestra vida. Nosotros estamos convencidos aquí en Radio Amanecer en Estudio que esta lección tiene puntos importantes para destacar tanto a los dirigentes de la iglesia, especialmente a las madres, en torno a quienes pueden llegar a ser los niños cuando lo ponen a los pies de Cristo. Y por eso cada madre debe acudir a Jesús con sus perplejidades, y en ese sentido, cuando lo hacen, van a encontrar la gracia suficiente para ayudar en lo que tiene que ver con la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeños para que sean bendecidos por Él. Aún, señores, y mucha atención a las madres, aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora por esa criatura. Notemos el caso de Juan el Bautista. Estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, y aún antes, cuando su madre, absteniéndose de muchas cosas en torno a su alimentación, fue instruyendo al niño desde su vientre. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Santo vaya amorando a nuestros pequeños aún desde los primeros momentos allí en el hogar. Es bueno que veamos y entendamos que Jesús amaba, le gustaban los niños, y los niños también lo querían a Él. En los evangelios tenemos numerosos ejemplos de Jesús interactuando, relacionándose
con los niños. Noten ustedes cómo el mismo registro bíblico presenta, número 1, resucitó a la hija de Jairo, según Mateo 9:25 y Marcos 5:41 y 43 y Lucas 8:54 al 56. Curó la hija de una mujer sirofenicia, según Mateo 15:21 al 28. Y Marcos 7:24 al 30. También expulsó un demonio de un muchacho, según Mateo 17:14 al 21 y Marcos 9:14 al 29. Además, curó al hijo de un funcionario real, según lo registra Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Llamó a un niño y lo puso como ejemplo del verdadero discipulado, además de advertir que engañar a un niño pequeño era un crimen terrible, según Mateo 18:1 al 6 y Marcos 9:35 al 37, y la misma referencia de Lucas 9:47 y 48. Aceptó también 5 panes y 2 peces de un niño y alimentó con ellos a 5,000, según lo que dice Juan 6:9. Está claro, señores, está claro que Jesús consideraba muy importante la etapa de la niñez. Es claro eso. Por tal razón, los discípulos piensan que los niños no deben ocupar el templo, el tiempo de Jesús. Indignado este tipo de conducta, insiste en que les permitan acercarse a él. Permitan que los niños se acerquen y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Hay un proceso muy interesante que se da, Pastor Machuca y amigos oyentes, cuando los niños se acercan a Cristo y reciben el consejo y la bendición de éste. Sucede que la imagen del Señor y sus palabras misericordiosas se van grabando en sus mentes plásticas para no borrarse ya jamás. A mí me gusta mucho el departamento, ver cómo el departamento de los niños en las diferentes iglesias adventistas trabajan adecuadamente para tratar de que la preciosa imagen de Jesús quede grabada en sus mentes, y eso es muy importante. Por eso dice la palabra de Dios: instruye al niño en su carrera, y ¿qué pasa? Aun cuando estos fueren adultos, no se apartarán de ella. Posiblemente alguna gente dice, bueno, pero yo instruí a mi niño ahí en el camino del Señor, y entonces después de grande se desvió. Viene una parte muy importante, apreciada hermana, querida amiga. Hay que orar por esos hijos. Hay que pedirle al Señor, porque lo que se sembró desde niño también va a germinar y dará abundante fruto para que este hombre ya, o esta muchacha ya adulta, entonces el Evangelio de Cristo venga a refrescar en su mente que tienen que dar un paso decisivo en torno a su salvación. Por eso debemos aprender una lección de este acto de Cristo, a saber que el corazón de los jóvenes es muy susceptible a las enseñanzas del cristianismo, pues es fácil influir en él en favor de la piedad, de la virtud, y es fuerte para conservar las impresiones recibidas mediante el Espíritu Santo de Dios. Realmente no sé por qué razón los discípulos querían impedir que los niños se acerquen a Jesús. Además de las razones culturales, las prácticas, el entendimiento que tenían, el motivo, realmente el móvil no lo podemos entender. Quizás ellos estaban diciendo ahí, bueno, ahora el Señor va a perder su tiempo con esos niños. Usted no ha encontrado gente, por ejemplo, cuando se está dando campaña evangelística, que no quieren que los niños lleguen. Sáquenme esos muchachos de ahí, pónganlo para otra parte. Bueno, las iglesias deberían hacer arreglo para hacer un programa especial, pero la lección de hoy nos está diciendo que no se pierde el tiempo. No. Posiblemente los discípulos estaban diciendo eso. ¿Jesús va a perder el tiempo con esos niños? No, señores. Esa actitud de los discípulos no es aceptable bajo ninguna circunstancia. El espacio de tiempo que deben tener los niños, específicamente en estos tiempos, es más importante tomar en cuenta que el énfasis que debemos poner tiene que ver con la formación y el discipulado de esos niños. En estos días de vacaciones, pastor, que los niños han estado disfrutando de las diferentes escuelas bíblicas de vacaciones de verano, o experiencia bíblica de vacaciones de verano, concentrados en la construcción
obras maravillosas, pastores. Los niños están viendo, aprendiendo, dibujando, compartiendo, jugando, merendando, en relación con un ambiente que es propicio para ellos. Daba gusto ver esos niños en las escuelas bíblicas de vacaciones ahora, en estos días pasados, cómo se gozaron, pastor, su tiempo. En la misma campaña ahora el programa Misión Caleb, ver cómo se le hizo su espacio de tiempo para darle sus juguetes, compartir con ellos. En la misma campaña, ver las chicas, los jóvenes, cómo le sacaron su tiempo para venir aparte y cómo se sintieron esos niños donde no había espacio porque no tenían una iglesia en esa localidad. Pero verlos que eran tratados como gente y se les daba su espacio. Oye, por eso es que los padres van donde van sus hijos. El que ama a un niño, ama al padre. Porque los padres realmente se sienten bien cuando sus niños y sus niñas son apreciados y sobre todo son bien tratados, educados y formados, porque también esa es la misión de nuestro discipulado. Eso es así, pastor. Bueno, señores, de verdad que con estos argumentos vamos a tener una visión diferente en el trato de los adultos con los niños, porque Jesús supo tratarlo. Jesús trató a las madres y trató a los niños y produjo la bendición. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, estamos al cierre de esta lección. Cada uno de esos detalles de manera delicada que se ha tratado en esta lección y cómo Jesús trataba con esa delicadeza a las madres y a los niños debe ser un ejemplo para nosotros en este tiempo y asumir el gran desafío que tenemos de trabajar con todos los niños en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y sembrar el Evangelio de Cristo para que en el futuro puedan ser hombres y mujeres de Dios. Amén. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.